Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Qué bueno es el Señor, que su presencia siempre viene a bendecirnos, a tocarnos, a liberarnos, a sanarnos. Bendito sea el Señor. Yo quiero que me acompañe en su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos a darle lectura al capítulo 24. Nos dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 1: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Padre, le damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, amado Salvador. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tenemos la promesa de que usted está con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Gracias por su presencia que nos bendice y nos honra, Padre. Esta es su casa. Nosotros somos su pueblo, somos su iglesia, Señor. Guíenos, Padre, por camino de rectitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Amén. Y bueno, en el capítulo anterior a este capítulo, Dios salvó milagrosamente a David, alejando a Saúl para pelear con los filisteos en el momento en que Saúl ya estaba listo para capturar a David. Pero cuando Saúl terminó con los filisteos, regresó para perseguir a David. Qué tremendo, ¿verdad? Había una persecución muy grande. Había envidia en el corazón de Saúl contra David. Nos dice en el libro de Eclesiastés que todo lo que se hace con excelencia despierta o causa envidia. Y es algo tan tremendo, ¿verdad? Cuando la envidia abre puerta para el enemigo, como el pecado igual, envidia, cualquier pecado. Si nosotros nos sometemos al pecado, nos sometemos a Satanás, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que David en el capítulo anterior había sido librado. Dios lo libró. Entonces Saúl dejó de perseguir a David, se fue a la lucha con los filisteos, pero cuando terminó la batalla, una vez más vino buscando a David. Y dice la escritura que Saúl llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, y entró Saúl en ella para cubrir sus pies o hacer sus necesidades. Pero David ya estaba dentro de ahí, y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Pero Saúl no supo esto, no se percató de que ahí estaba David. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Imagínense, Saúl ni cuenta se dio, ¿verdad? Entró calladamente David, dice, y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó. Cuando David cortó la orilla del manto de Saúl, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres:
Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Qué tremendo, amados hermanos, amén. David sabía que él iba a ser el que ahora iba a quedar como rey, que Saúl iba a ser quitado y que ahora él iba a ser el rey. Sin embargo, no se puso en la misma posición o aún en una posición más alta que Saúl, sino que se puso en una posición menor. Y él dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Amén. Entonces David nos da a entender a través de su vida, de su testimonio, nos da a nosotros a entender por qué Dios dijo que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tuvo fallas, ¿verdad? Yo lo sé. Pero si checamos toda la vida de David, era un hombre que amaba a Dios, que lo respetaba, que tenía el temor de Dios, que lo adoraba y obedecía a Dios. Amén. Entonces él expresó esto: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Mientras los demás le estaban incitando, diciendo: David, este es el tiempo, Dios te lo está entregando. El ejército de él está lejos, él aquí está en la cueva, estamos todos nosotros. Aquí lo matamos y tú ya puedes quedar como rey. Este es tu tiempo, esta es tu hora, este es tu día. Pero dijo David: porque él es el ungido de Jehová. Él sabía que Saúl había sido ungido, seleccionado para ser rey, y que no lo había elegido cualquiera, lo había elegido el Señor, porque Dios mismo lo eligió. Y David supo respetar a este varón Saúl, aunque Saúl tenía tanto odio y varias veces intentó matarlo, andaba buscándolo como su peor enemigo para matarlo, para deshacer ese nuevo rey, por así decirlo, porque él ya lo había entendido. Había una envidia tan grande en su corazón que era lo que le movía y lo que lo alimentaba día a día. Qué tremendo cuando las personas permiten que haya estos pecados en sus corazones, y cualquier pecado, claro que sí, pero la envidia, ¿verdad? Cuando hay envidia, cuando hay amargura, cuando hay celos contra otra persona, wow, si no te detienes, eres un arma del enemigo. Pero también Dios está viendo las cosas, no se va a quedar el Señor con las manos cruzadas. El Señor va a actuar para defender a aquellos que están caminando justamente. Entonces dice la escritura en el verso 7: así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Cuando su ejército, sus amigos le decían a aquellos hombres de guerra: vamos ahorita de un golpe, lo matamos, hombre, ¿qué vamos a tardar? Somos muchos y contra él lo vamos a destruir. Él no les permitió que se levantasen contra Saúl, porque sabía que si se estaban levantando contra Saúl, se estaban levantando contra el mismo Dios que lo había posicionado como rey, contra la misma voluntad del Señor. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, ya cuando Saúl salió, luego salió David y dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia delante del ungido, del rey, de aquel que Dios había puesto en esta posición. Aunque aquel rey, aquel ungido de Dios que Dios había seleccionado, no estaba obrando de acuerdo a la voluntad del Señor, estaba haciendo las cosas incorrectas, David se mantuvo en la posición de un siervo de Dios y honró a aquella persona, aun cuando aparentemente no lo merecía. Inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia.
porque así se hacía delante de aquellos reyes. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Por qué estás escuchando estas palabras que por ahí que están diciendo que yo estoy en contra de ti, que te quiero hacer algún daño? Verso 10: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Jehová prueba la mente y el corazón. Jehová nos prueba, hermanos, amén. Jehová a veces permite, nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que atravesemos ciertas situaciones, ciertas circunstancias, hermanos, que estemos en un lugar específico donde algo va a acontecer. Y ahí el Señor va a checar si nosotros estamos caminando con el Señor o si seguimos nuestro razonamiento, nuestra carnalidad, hermanos, nuestra lógica. Amén. Tal vez usted ha estado en algún lugar también donde le han golpeado, le han escupido, le han hecho alguna maldad, pero ¿cómo usted ha actuado en ese momento? ¿Cómo usted se está mostrando en este tiempo? O cuando usted tiene la oportunidad de cobrárselas porque alguien le afectó, alguien le dañó, alguien hizo malo contra usted y ahora usted dice, están en mis manos, parece que hoy puedo hacer ojo por ojo y diente por diente. Pero usted recuerda que el Señor dijo, mas ya no será así. Dijo el Señor quebró con aquello. Y entonces usted pone en su corazón, en sus pensamientos, la palabra de Dios, y usted retrocede y dice, no lo haré. Mía es la batalla, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago, porque ciertamente hay batalla, hay guerra, pero Dios no quiere que usted y yo nos pongamos al tú por tú, sino que nos mostremos como David se mostró en esta situación, como el Señor Jesucristo se mostró cuando Él dio su vida por nosotros. Él podía destruir a Pilato, Él podía destruir los sacerdotes, Él podía aniquilar toda la tierra y volver a hacer algo nuevo, una creación nueva. Mas sin embargo, Él se mantuvo tranquilo, aunque fue sin culpa, sin pecado, enmudeció, no abrió su boca. Como oveja fue llevada, mis hermanos, al matadero, mis hermanos, amén. Entonces Él dijo, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Verso 11, y dijo, y mira, Padre mío, mira la evidencia, mira la orilla de tu manto en mi mano. Mira, usted puede decir, mira el secreto que tengo, mira lo que sé de ti, los puedo exponer, mira lo que yo puedo hacer. Si yo tengo autoridad, tengo poder terrenal en alguna empresa, en alguna o algo, ¿verdad? Puedo hacer contra ti, pero no lo voy a hacer. No voy a actuar como tú, porque no soy como tú. Mi espíritu es como el de Dios. Aleluya. Dijo David, porque yo corté la orilla de tu manto. Y el manto significaba realeza. Y sin lugar a duda, Dios fue el que lo cortó. Pero había algo simbólico. David cortó con aquello y empezaba un nuevo reinado. Y no te maté, dijo David, y corté la orilla de tu manto y no te maté. Aleluya. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, Saúl, sin embargo, tú, mi amado, mi amada, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Qué tremendo, mis hermanos, amén.
servimos a Dios y nos gozamos en el reino de Dios. Y qué maravilla es servir a Dios y andar en la unción y en los dones del Espíritu Santo. Pero sin lugar a duda el diablo no duerme. Y sin lugar a duda dice que no hay profeta sin honra, ¿verdad? Sino ¿dónde? Con su tierra y su parentela, ¿verdad? Entonces se levanta por ahí personas hablando contra nosotros, los hijos de Dios, contra los ungidos. Pero debe usted darse cuenta de que estamos atados. No podemos contestar de la misma manera porque Dios nos tiene a nosotros como sus hijos y Él es nuestro Dios. Y no importa lo que se esté moviendo a nuestro alrededor y quién esté hablando y quién esté en nuestra contra, debemos de mantenernos como lo que somos, hijos e hijas de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y luego es algo tan tremendo porque aquí estamos hablando del mismo pueblo de Dios. ¿Amén o no amén? En esta época, Saúl, David, con grandes victorias los dos. Algo hermoso, pero la envidia despertó odio. Al grado de que se llegó este pensamiento a Saúl de matar, exterminar a David. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Probablemente nos podrán hacer llorar, probablemente nos podrán lastimar, probablemente podrán producir un dolor en nuestro corazón, pero no nos van a matar, ni van a cortar nuestras alas, porque dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ay, carraba cachanda y carrama cachig. Y entonces Saúl, recuerde, el Espíritu de Dios lo dejó. ¿Y qué vino? ¿Un espíritu qué? Malo. ¿De parte de quién? De Dios. O sea, Dios lo permitió. Era del mismo diablo, ¿verdad? Pero se fue el Espíritu de Dios. O sea que si no eres hijo de Dios, eres hijo de Él. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Qué tremendo. Y es lo que muchas veces no hemos entendido, ni aún nosotros los cristianos, que a veces dentro del mismo pueblo de Dios hay una batalla campal y no nos damos cuenta que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ay, carrabacashanda. Alabado sea el Señor, aleluya. Conoce pues, dice en el 11, ya leímos lo primero, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Dijo David: sin embargo, tú me quieres eliminar, me quieres desaparecer de la presencia de Dios, de vivir aquí terrenalmente. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitarme la corona, para quitarme el ministerio, para quitar mi testimonio, para desacreditarme, para hablar mal y ponerme en mal, porque hay envidia y odio en tu corazón. Kamakashanda. Y dijo David: pero Saúl, está bien Saúl. Dijo David: he dejado mi familia, mi esposa. He andado huyendo de un lugar a otro. ¿Por qué? No porque tenga miedo, porque no quiero ponerme contra Dios, porque tú eres el ungido de Jehová. ¿Y qué decimos nosotros también?
veces sí nos escondemos, a veces sí estamos aquí y allá afligidos. Y no queremos irnos porque no tengamos que decir, es porque mejor callamos. Porque no queremos ponernos al tú por tú, porque allá mi papito Dios me está viendo y quiero agradarle a Karamakashanda. Pero dijo David, juzgue Jehová entre tú y yo. Y él a cada quien lo que merece. Véngueme de ti, Jehová, yo no. Dios va a obrar para cubrirme, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Ay, caramba, cachanda. Y hay contristamiento, hay tristeza cuando el pueblo de Dios, cuando líderes, aún pastores, aún ministerios, aún iglesias, están unos contra otros golpeándose sin temor y reverencia al Señor. Y Kamakashanda. Y dice la escritura, dijo David, pero mi mano no será contra ti. Si le ha tocado, porque yo ya lo he experimentado, que voy con alguien y me golpean y yo se lo expongo delante de Dios y Dios me sana y perdona, y yo voy y les amo con un amor sincero realmente, porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Pero aquellas personas siguen frías, frívolas, que están en las manos del enemigo. Qué tremendo, pero mi naturaleza ha cambiado, su naturaleza ha cambiado. Ni aunque saquen una arma y nos tiren balazos, ni aunque hagan esto y lo otro, no podemos actuar igual, porque ya no somos los mismos de ayer. Ya no somos los mismos del año pasado, de cuando éramos o estábamos sin Cristo. Hoy somos nuevas criaturas y caminamos mirando a nuestro Señor. Como dice el proverbio, dijo David, el proverbio de los antiguos, de los impíos. O sea, le estaba diciendo a Saúl, mira cómo te estás comportando. Eres un rey, un ungido, un escogido, un hijo de Dios, un seleccionado, pero te estás comportando como uno que no tiene Dios, como uno que no conoce a Dios, como uno que no tiene temor de Dios. De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Dijo, hay una diferencia, Saúl, discúlpame, perdóname, a lo mejor vamos a portar la misma corona, tú ahorita y yo después, pero hay una diferencia muy marcada. Te estás comportando como un impío, yo no me voy a comportar así. Así que yo he determinado que mi mano no será contra ti. ¿Y cuántas veces usted, amado hermano, hermana, ustedes que nos están viendo a través de los medios de comunicación, no escuchamos que nos están vituperando, que están hablando contra nosotros, que nos están maldiciendo, que están hablando palabras ofensivas con todo el deseo de dañarnos, de ofendernos? Que están diciendo por ahí cosas que son mentiras, que son incorrectas. Pero dijo el Señor que éramos bienaventurados, que nos gozáramos. Y no es fácil. Pero cuando tú te metes en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, entonces es cuando te gozas, mi hermano. No te gozas porque están hablando de ti, ni te gozas porque estás padeciendo o X. Te gozas porque estás en la gloria de Dios. Y porque también dices, bueno, me estoy identificando con Cristo. Si lo hicieron con Cristo, ¿por qué no lo van a hacer conmigo también?
Dijo el Señor que lo que a él le había pasado, parte de ello nos iba a acontecer a nosotros. Ojalá que no nos vayan a crucificar, ¿verdad? Pero si Dios así lo tiene establecido, que Dios nos ayude para llegar honrando a nuestro Dios. Dice en el 14: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Y David se comparó con un animal, a un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Aleluya. Y dice más adelante, hablando Saúl, y dijo a David: más justo. Ahí empezó a hablar Saúl, un poquito más hacia atrásito, ¿verdad? Eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hermanos, sí que tremendo, porque David estuvo sufriendo esto gran parte de su vida, esta persecución de Saúl. No fue un año, ¿verdad? No fue unos mesecitos, un tiempecito, no, fue largo tiempo de la vida de David. Mas sin embargo, David se sujetaba a la palabra de Dios, estaba en la comunión con Dios, adoraba a Dios, obedecía a Dios. David tenía el gozo, mientras Saúl, los mismos celos, la misma envidia le estaba carcomiendo, destruyendo, consumiendo. Sus pensamientos que el enemigo le había puesto eran terribles. Pero ahora Saúl decía: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Recuerde que con David estaban también su ejército, que al principio estaba endeudado, perseguidos, huyendo también, amargados. Pero cuando llegaron con David, lo eligieron para seguirlo. Se formó un ejército. Y David también estaba casi en esa misma condición con ellos, aún peor, perseguido por el mismo rey, por Saúl. Pero David estaba en conexión con Dios, y la unción rompió ahí todo yugo, y aquella amargura que había en aquellos hombres desapareció, y ahora eran el ejército de Dios. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, o sea, ahora sí lo estaba, el sentimiento le ganó, ¿verdad? Saber que aquel lo había perdonado, que no lo había matado. Ahora sí como que estaba aceptando que él iba a reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Dice en el verso 21: júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. En aquel entonces, cuando una casa real era reemplazada por otra, era común, ¿verdad?, que la casa nueva real fuese y exterminara o matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real, incluyendo la familia. Era lo que se vivía en aquel tiempo. Salía un rey y los que quedaban, ¿verdad?, querían apoderarse de aquel reino, pero el rey que venía, como aquellos se le oponían, los exterminaba. Segunda de Samuel, capítulo 21. Y David le prometió
que así lo iba a hacer, que iba a respetar a su casa. Pero mire, a Dios no se le pasa nada. Dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor va a actuar conforme a su palabra y su justicia. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl que hay esta hambre, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y bueno, entre paréntesis dice: los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Sabía que por causa, ¿verdad?, de la sangre derramada de aquellos, había aquella hambruna. Entonces dijo: ¿qué hago? ¿Qué les place? ¿Qué les puedo dar? Yo creo, estaba pensando en tierras, en oro, en darles algo, ¿verdad? Pero ustedes ya van a bendecir esta área y el hambre va a desaparecer. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Entonces dijeron: no queremos nada de eso. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, refiriéndose a Saúl, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, que también le había dado promesa de que iba a proteger a su familia. O sea, era nieto de Saúl, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Asa, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y si regresamos al otro capítulo, Primera de Samuel, capítulo 24, verso 22. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hubo 2 ocasiones donde David tuvo la oportunidad de deshacerse de Saúl, pero sin embargo no lo hizo, porque tenía el temor de Dios en su corazón. No porque no tuviera palabras o no tuviera motivos, o no tuviera el poder o la fuerza, o porque fuera una persona que no tuviera valor, que no fuera valiente. Todo lo contrario, pero él siempre se sometió al Señor. Y entonces, aunque David le había jurado a Saúl que no iba a tocar a su casa, Dios se encargó de que así fuera, porque de la mano de Dios nadie se escapa. Y sobre todo cuando estamos haciendo cosas malas, y sobre todo entre nosotros mismos, que somos hijos de Dios, y a una persona justa la estamos hostigando, la estamos destruyendo, la estamos lastimando, y aquella persona es justa, es temerosa de Dios, está atada de manos, o sea, dice: yo no voy a hacer nada, solamente voy a orar.
Y si la otra persona está terca en estar lastimando, viene maldición para su vida. Está acarreando maldición. Mía es la venganza, mía es la batalla, mía es la guerra, dice el Señor. Yo daré el pago. Qué tremendo, qué tremendo. Y cuando no lo hemos entendido, así que, amada iglesia, palabra de fe, yo les animo, les exhorto a que tengamos temor y vivamos con un corazón agradable delante de Dios, y que no estemos al tú por tú ni con los del mundo, ni mucho menos con los mismos hijos de Dios, porque papito Dios nos está viendo. Y es como nosotros los padres, si tenemos dos hijos y vemos que uno es bueno y se porta bien y el otro está terco a lastimarlo, terco a dañarlo, y el otro no hace nada, entonces nosotros vamos y le damos duro a aquel que está portándose mal. Sin embargo, si uno le está hostigando y el otro responde, entonces venimos contra los dos como padres. Y tú, pero es que él me estaba haciendo, ¿y por qué no me dijiste? Venga para acá también. Y pau. Les animo a que tengan respeto los unos por los otros. Cada uno de nosotros somos ungidos, porque Dios nos ha llamado, porque ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido, y le ha ungido también, está no solamente sobre nosotros, está dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo me agarro a hablar mal de la hermana Normita y que esto y que el otro, mis respetos para mi hermana y la amo mucho, es un ejemplo, Dios va a venir contra mí. Así ustedes también. Si el hermano Juan empieza a hablar, por ejemplo, del hermano Fernando, y el hermano Fernando es una persona que se porta bien y él nada, Dios va a venir contra el hermano Juanito. Es un ejemplo también, yo sé que se portan bien, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces vaya conmigo al Salmo 105. Tengamos mucho cuidado con nuestra manera de vivir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si en el pasado hacíamos, si en el pasado andábamos ojo por ojo y diente por diente, ese tiempo ya pasó. Hoy tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Salmo 105:15 nos dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ay, carramakashanda. Y qué tremendo cuando no nos sabemos honrar unos a los otros. Hermana Normita, mis respetos. Usted una grande mujer, una sierva de Dios, una hija de mi Padre. Le honro. O a mi hermano Jesús, a todos mis hermanos, a mi hermana Vicente, a todos los que están aquí, les honro, son hijos de Dios. Pero cuando no entendemos esto, ay, Padre, y aparte le añadimos ahí envidias, qué tremendo, cuando se mete el diablo. Pero entonces ahí va a venir ahí una reprensión, una llamada de atención, azotes para aquel que se esté portando mal. Y qué tremendo también que aún entre pastores y líderes esto se lleve a cabo, que no haya respeto. Qué tremendo, qué cosa tan tremenda cuando entra la vanagloria y nos sentimos superiores, y entonces empezamos a lastimar, a ofender a los demás, y entonces no nos interesa darles un buen trato, sino que estamos lastimando al pueblo de Dios. Qué tremendo. Yo creo que a Dios eso no le agrada. Romanos capítulo 12, verso 3, póngase de pie en el nombre del Señor. Romanos capítulo 12, verso 3, y traía también la otra parte de la historia de David. Está, si usted la quiere leerlo en su casa, en 1 de Samuel capítulo 26.
para que vea también ahí, ¿verdad? Que David también tuvo oportunidad de matar a Saúl mientras estaba dormido, pero igual no lo hizo. Igual, aunque aquel le odiaba y le quería matar, y si hubiera sido Saúl el que se hubiera tenido esta oportunidad y David estuviera dormido, Saúl sí lo hubiera hasta rematado. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, y nos dice la escritura así en Romanos, le dije capítulo 12 y verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál es el concepto alto que debemos de tener? Soy hija de Dios, aleluya, ¿verdad? Y hasta ahí. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces, no debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos y empezar a ver a los demás como menos, o hablar palabras sin respeto, sin amor ante los demás, para los demás. Ni con los del mundo nos podemos poner al tú por tú, mucho menos entre nosotros, pueblo de Dios. Así que les animo a que nos estemos honrando. E igual, hay personas que sé que han dividido la iglesia y todo, y han salido. Hónrelos, ore por ellos, salúdelos. Si andan todavía así, medios así, pues no les siga la jugada, ¿verdad? No haga lo mismo. Pero usted no esté al tú por tú con ellos. No. Vamos a respetarnos y a darnos honra, porque al fin y al cabo ellos también, a lo mejor equivocadamente, no lo sé, cometieron una mala decisión, se fueron, pero son hijos de Dios. Y como hijos de Dios merecen mi honra. Amén. Entonces dice así, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Oremos. Usted quiere doblar su rodilla, orar, ¿verdad? Por usted mismo. Señor, ayúdeme a reaccionar así como David, Padre, porque a mí si me dicen algo, lo doy el guamazo. O de perdido escupo, muerdo, rasguño, digo malas palabras. O de perdido los pongo en mal en las redes sociales y con todo el mundo, con todo el que me junte les pongo en mal. Entonces hoy Dios nos está aclarando esto. Él no quiere que nosotros vivamos de esta manera. Amén. Así que hable con Dios. Dígale, ayúdame a crucificar mi carne, Señor. Ayúdame, átame, Espíritu Santo. Pon guarda en mi boca, guarda la puerta de mis labios, que de mis labios no salga maldad, que si me dicen, y bueno, me recuerdan el 10 de mayo a mi mamacita, yo me mantenga tranquilo. Señor, soy tu siervo y estoy en conexión contigo. Y de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano, mi boca no será contra ti. Yo no soy impío. Aleluya. Y para usted que está hoy aquí y que no tiene a Cristo en su corazón, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es un Dios tan lleno de amor, de misericordia, de compasión. Me ama tanto y le ama tanto a usted, a todos sus hijos nos ama tanto. Ama tanto al mundo usted que ahorita está perdido, sin Dios, sin esperanza, sin consuelo. Él quiere tomarle, Él quiere salvarle, quiere perdonarle, quiere darle una morada allá en el cielo y hacerlo parte de su familia. Pero también Él está tan contento, tan gozoso y se pone tan feliz cuando usted obra de acuerdo a su voluntad. Está sonriendo, está contento, está feliz. Pero cuando nos comportamos como si todavía estuviéramos en el mundo, como los impíos, sin honra, sin respeto unos con los otros, contristamos al Espíritu Santo, entristecemos a nuestro mismo Dios. Y yo no quiero entristecerlo. Yo quiero que esté contento conmigo. Y yo creo que
usted también quiere que Él esté contento con usted. Tú necesitas a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que tú y yo hemos pecado, toda la humanidad ha pecado. Dice la Escritura que por causa del pecado no podemos estar en la misma gloria, presencia de Dios. Pero en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Haz conmigo esta oración. Recibe a Cristo en tu corazón. Dile así: Padre Celestial, hoy yo te digo, sí, Señor. Si quiero ser su hijo, si quiero recibirlo en mi corazón. Hoy me presento delante de usted, Señor, y expongo mis pecados. Sé que he pecado y son muchos. Le pido que me perdone. Señor Jesús, le doy gracias por tomar mi lugar ahí en la cruz. Entra en mi corazón. Hoy le recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y dice este canto, no sé si te lo sabes. Amémonos de corazón.